aparte de testificar que es bonito, pero no hemos venido a hablar de nosotros, sino hemos venido a hablar del que nos tiene aquí, que es el Señor, amén, el que nos salvó. De Él, con la ayuda del Señor, vamos a hablar en esta preciosa mañana. Vamos a la palabra del Señor en esta hora, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Bendito el Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y leemos esta palabra en el verso 58, un texto muy conocido de todos, y lo leemos con la dirección de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si podemos todos leer a una voz, sería una bendición también. Dice la Escritura: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre soberano que estás en gloria, en esta preciosa hora, en esta mañana, Señor, hemos tomado este texto de tu palabra, soberano Dios, para hablar de ti, de tu palabra, Señor. Dios, yo te pido y te ruego que tu gracia, tu respaldo, tu Santo Espíritu me dé la gracia, la sabiduría, la capacidad, Señor, para hablar de tu palabra, Padre. Bendice esta hermosa congregación en este lugar. Oh Dios del cielo, bendice a cada uno, a tus siervos en este lugar, Señor. Nuestro pastor que está allí cumpliendo con esta labor en el antiguo continente, Europa, Señor. Padre, bendícelo a él, a todos los que están allí. Oh Dios, sigue respaldándolo, Señor. Y de igual manera en este lugar, Padre, bendice esta congregación, Señor, y a tu sierva que está aquí al frente, Padre, mientras que él está allí en su labor, en su trabajo, Señor. Padre de misericordia, bendícenos en esta hora. Nos unimos con la iglesia en este país de Colombia, Señor, que hoy en esta hora hay miles y miles de hermanos, Señor, celebrando culto para gloria de tu nombre, Padre, y están allí también orando, intercediendo por este país, por este Colombia que tanto necesita de ti. Nos unimos con todos ellos en esa oración, en esa alabanza, en ese cántico, pero también, Señor de gloria, para estudiar un momento tu palabra, Señor. Padre de misericordia, te rogamos que obres y nos bendigas de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento en esta mañana, adorando al Señor y dándole gloria, honra, alabanzas a nuestro Dios. Vamos en esta mañana, con la ayuda del Señor, a meditar en la palabra de Dios bajo el tema: la actitud del creyente frente a la obra de Cristo. Estamos viviendo una época no fácil, una época difícil para la humanidad, ¿verdad? Pero para la iglesia, una época especial, porque todo esto que está pasando, que está sucediendo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, indica que el Señor viene pronto, indica que el tiempo se está cumpliendo para que el Señor venga por su iglesia. Entonces, a nivel sociopolítico, ¿verdad? La humanidad está viviendo una situación compleja a nivel, ¿verdad? De salud también, el cambio climático. Bueno, todo ha venido en un cambio vertiginoso que hace que las gentes estén preocupadas, que de repente también, porque creo que como seres humanos, como integrantes de esa sociedad, también en un momento somos afectados y nos preocupamos. Por decir algo, la pandemia fue una situación bastante compleja.
donde se cerraron los templos, hubo confinamiento, las gentes, ¿verdad? Tuvieron que replegarse a sus casas, y todo esto trajo situaciones difíciles, trajo problemas intrafamiliares, trajo crisis económica también, y bueno, muchas cosas de ellas. Pero todo esto no se ha salido, en otras palabras, del control del Señor. Dios tiene control de todas las cosas, y Dios no va a permitir nada que verdad se salga de su mano. Él permite hasta donde Él quiere que así sea. Amén. Así que nosotros como iglesia no debemos ni podemos, ¿verdad?, tener miedo, como dice la palabra del Señor. Tened fe más bien, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, eso lo dice la Escritura, pero la iglesia debe permanecer fiel, firme, estable y con claridad, ¿verdad?, de cuál es el futuro de la iglesia. Sabemos, hermanos, creo que debemos estar muy conscientes que nuestro futuro no está aquí en esta tierra, que nosotros en esta tierra somos transeúntes, vamos de paso, que nuestra ciudadanía no es de acá, ¿verdad?, sino del Señor. Entonces, Dios nos ayude a avanzar hacia allá, crecer hacia allá, y ese es uno de los propósitos en este tiempo, ¿verdad?, del Señor para con nosotros. Oramos a Dios, personalmente oro al Señor, oramos en la iglesia, y sé que ustedes también lo hacen acá, y escuché mientras se dirigía, mientras se leía la palabra, y Dios confirmaba esta parte del mensaje, ¿verdad?, que una de las cosas por las cuales oro es por los ministerios que Dios puso para la iglesia, que Dios entregó a la iglesia, para preparar la iglesia, para formar la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia, vuelvo y repito, no es de ninguno de nosotros. La iglesia es del Señor. En el capítulo, en el Evangelio según San Mateo, ustedes conocen cuando el Señor hizo un examen a sus discípulos y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dieron su respuesta, pero luego de escuchar la respuesta respecto a lo que decían de él, ahora se dirige a ellos más directamente y les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces viene la respuesta de Pedro, no por la sabiduría de Pedro, sino por la revelación del Señor, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor entonces le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta verdad que has pronunciado edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. La iglesia no es de nosotros. Nosotros somos como ministros, como ministerios que convergemos, que trabajamos en la obra. Somos administradores de esa iglesia, pero no es nuestra. Por eso la importancia de poder transmitir estas verdades para que la iglesia crezca en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, a la medida de Cristo, dice la palabra del Señor. Así que en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de este tema. Y en este pasaje que hemos tomado de la primera carta a los Corintios 15:58, es la carta a los Corintios, y especialmente este capítulo 15, es como podemos decir, todos los capítulos, toda la palabra de Dios es importante, pero este es un capítulo como una columna de un edificio, ¿verdad?, que sostiene el edificio, y que si esa columna se quita, el edificio puede empezar ¿a qué? A tener, ¿verdad?, movimientos extraños. Puede empezar a descualizarse. O sea, quiere decir que en ese capítulo encontramos varios temas doctrinales o doctrina fundamental de la fe cristiana. Amén. Que la iglesia debemos cada día conocer más. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, porque preocupa, y es una cuestión de este tiempo y de muchos, y entre ellos me incluyo, porque soy un ser humano también, que la iglesia nos preparamos y la iglesia anda más preocupada por las cosas de esta tierra, ¿verdad? Y no está mal, no estoy diciendo que esté mal trabajar para tener un vehículo, trabajar para comprar una casa, trabajar para, ¿verdad?, o tener comercio, o bueno, cualquier área, cualquier cosa, ¿verdad?, de trabajo que generen, no está mal, pero no es la prioridad.
No está mal, pero que no es la prioridad. Me gusta mucho el pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 6, y si me permiten un momentico leerlo, porque aparte de repente de presentarlo, el capítulo 6 hay una parte interesante de la cual el Señor hace un llamado a través de esa palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Bendito el nombre del Señor. Después que el Señor hubo alimentado, ¿verdad?, a esta multitud, y luego de haberlos despedido, mas sin embargo, la gente vino para buscar al Señor. En el capítulo 6, en el verso 25, o en el verso anterior, verso 22 en adelante, podemos leer, dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente, lean conmigo fuerte, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿qué hizo la gente? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Qué? ¿No le parece una actitud bonita? Hasta ahí está muy bien. Fueron a Capernaum buscando al Señor. Amén. Hoy la iglesia va al templo, ¿a qué? A buscar al Señor. Hoy la iglesia va a las actividades, cualquiera que sea, a buscar al Señor. Pero aquí hubo un asunto, luego viene otro asunto. Verso 25. Y hallándole, o sea, le buscaron y le hallaron. Porque el que busca, halla, ¿verdad? Le buscaron y le hallaron. ¿Dónde le hallaron? Al otro lado del mar. Cuando le vieron, le dijeron: Rabí, que significa maestro. Y le preguntaron: ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, y les dijo: ay, hermano, porque nosotros podemos aparentarle a los hombres, pero a Dios no. Él sí conoce realmente el corazón nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces podemos hacer muchas cosas para que nos vean, pero Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces el Señor les dice: de cierto os digo. En otras palabras, lo que le está diciendo es: con toda certeza, con toda seguridad les digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, Él no solamente examinó, sino que dio la medicina para el asunto, sino que habló y aconsejó, y les dice a ellos: trabajad. Y aquí viene una parte importante. Lean el verso 27, por favor. Trabajad. Y hay una coma, ¿verdad? Como haciendo énfasis de que sí se debe, ¿qué? Trabajar, ¿verdad? Trabajad. ¿Pero qué? No por la comida que perece. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que tener claro. Perdóneme que haga una basecita de estas, que no voy digamos, no es el tema central, pero me parece para llamar la atención y para que nosotros tengamos claridad. Hermanos míos, le he hecho énfasis en la iglesia. Dios en su bondad me ha dado la oportunidad. Ya tengo mi casa, tengo un vehículo, ¿verdad? Pero le he dicho a la iglesia y a mis hijos: esa casa no es mía. Esta casa nos la prestó el Señor para no heredarnos ni asolearnos, para que convivamos ahí, pero esto es prestado, esto no es mío. El vehículo también no es mío, aunque está mi nombre, ¿verdad? Pero no es mío, es del Señor. Esas son cosas o bienes prestados que el Señor nos dice: tome, ahí tiene para que se desplace, aquí tiene para que viva, aquí tiene para que, amén, haga un lugar donde van a orar, donde van a estudiar mi palabra, y nos entrega todas las herramientas. Pero todo eso es ¿qué? Porque el día que nos vayamos de esta tierra, nada de eso nos podemos llevar. No se ha podido ver ni existe ¿verdad? Un entierro con trasteo. ¿Cuánto dan gloria al Señor?
No se ha visto, ¿verdad? Todo eso se queda ¿qué? Aquí. Es así. Ni la ropita que a veces de repente durante la vida no se estrenó un buen vestido y de pronto el día, cuando lo meten allá a la urna, al cajón, le colocan el mejor vestido. De pronto de una buena marca. Pero tampoco eso se puede llevar. Eso se va a quedar ahí. Pero nosotros a veces tristemente nos matamos, perdóneme la expresión, nos escabezamos, le metemos por todo y peleamos por esas cosas que son prestadas. Que son prestadas. Por eso cuando entendemos ello, aún la platica que usted tiene en el bolsillo, que nosotros tenemos, no es mía. El Señor me la dio. El Señor me proveyó. Y por eso también cuando nosotros llegamos al templo y empezamos el culto, le adoramos con nuestro cántico, le adoramos con nuestra oración, le adoramos, ¿verdad? Con la palabra, pero también le adoramos cuando decimos: Señor, de lo recibido de tu mano, de eso también damos para glorificar tu santo nombre, porque esos pesos tampoco son suyos, son del Señor, y el Señor nos los entregó para administrarlos, para trabajar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Dios bendiga por ese amén y por esa gloria a Dios. Amén. Entonces el Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, porque eso se acaba. Eso se acaba. Amén. Todo se acaba, todo se termina. Entonces les dice, el consejo es: sino por la comida. Amén. Por la comida. Ojalá en toda la iglesia. No estoy hablando de la congregación del barrio Cañaveral, no. Toda la iglesia. Aún nosotros como pastores. Ojalá crezca en nosotros un hambre, una pasión por esa verdad, por esta palabra. Que nosotros cuando sentimos hambre en nuestro estómago, nos vamos a trasegar en la cocina, en la alacena. Y cuando no encontramos qué echar, qué ingerir, entonces a veces hasta el carácter cambia, el genio cambia, ¿verdad? Empieza a mirar para todo lado y esculcar. Oye, ojalá si hubiese hambre por la palabra del Señor, así llegáramos todos al templo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así nos fuéramos de viaje todos a la convención, nos fuéramos a todo servicio con ese mismo anhelo, esa misma hambre, esa misma pasión por esta verdad, por esta palabra. Eso haría que la iglesia estuviese más florecida, más fuerte. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? No cavilando entre dos pensamientos, no dudando de la obra de Cristo, no siendo, perdóneme la expresión, ¿verdad?, hoy de una manera, mañana de otra, como el camaleón, sino seríamos verticales, fuertes, con conceptos claros, porque conocemos la verdad del Señor. Que Dios nos ayude a todos a tener esa hambre por la palabra. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hay gente de allá afuera que dice esa plaga, perdónenme la expresión, pierden el tiempo. ¿Qué gente? Amén. Y desprecian de repente los cultos, ¿verdad? Rechazan el evangelio. Pero los que estamos, que Dios en su misericordia nos dio a conocer y a entender esta verdad, comprendemos que estos tiempos, el culto, es un momento de alimentación para nuestra vida espiritual. Es un momento de formación, un momento de capacitación, un momento de fortaleza en nuestra vida espiritual. Porque entendemos y comprendemos que mañana nuestros ojos terrenales se cierran, se apagan, pero estaremos para siempre con Cristo. ¿Cuántos tienen esa esperanza, hermanos? A su nombre, gloria. Es así. Amén. Y allá debemos caminar todos en ese mismo propósito. Hay gente que, hermanos, yo no sé, bueno, a mí me dio COVID, no sé a cuánto les haya dado, pero muchos se murieron de COVID. Otros que no se murieron se asustaron con el COVID.
y algunos hasta se suicidaron porque llegaron las pestes, llegó el COVID y ahora viene por ahí la viruela del mono y cuántas otras irán a venir. Eso no lo sabemos, pero confiamos en Dios y en su palabra que dice: no teman a los que matan el cuerpo. El COVID mata el cuerpo. Quizá la viruela, la peste negra, cualquiera de esas puede matar el cuerpo. No tengamos miedo de ello, hermano. Dios de aquí, de esta tierra, no nos irá a llevar hasta no cumplir su propósito con nosotros aquí. El día que lo termine, ese día nos dirá: sube acá, ven para este lado. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Así es. Por eso a veces, ahorita con todo esto, movimientos sociopolíticos, ¿verdad?, que vienen, que no sé qué, que van a hacer, que van a acabar, que la iglesia, que no sé cuántas, y hay algunos, ¿verdad?, con temor, con miedo. Claro, puede venir alguna situación difícil, no va a ser fácil. Pero no temamos, quizás como a Policarpo, como a otros mártires de la fe, ¿verdad? Y no solamente de la antigüedad, sino de este tiempo. Quizás algunos de repente pasaremos en algún momento al sacrificio. Amén. Pero no temamos, porque como dijo Policarpo al emperador cuando le iban a meter fuego: ¿qué espera? No se demore, que su demora me perjudica. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dios nos ayude a tener esa fuerza, esa certeza. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo? A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Esa comida que es la palabra es la que a vida eterna, dice, amén, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y dice más: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Señor. Vayamos a la carta a los Corintios ahora sí. Denle un gloria a Dios y una alabanza al Señor. En esta epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que Pablo, cuando llegó allí a Corinto, Corinto era una ciudad importante de Asia, y allí era una ciudad perversa, con un desorden moral terrible, ¿verdad? Muchas cosas sucedían allí. Y también una ciudad opulenta en su economía. Y cuando hay economía, la gente poco presta atención al mensaje del Señor, porque para ellos el Dios es el dinero y sus bienes. Poca atención. No todos, porque hay muchos que tienen bienes y han oído la palabra y han creído en Jesucristo y son fieles al Señor. Pero allí Pablo, cuando llegó, en un momento él quiso irse de ahí, pero el Señor intervino en la vida de él. Y le dice a Pablo: no temas, habla y no calles, porque aquí tengo mucho pueblo. Y allí Dios levantó una hermosa congregación. Pero luego el apóstol Pablo, que era un gran misionero, a quien Dios le había encargado una tarea, a quien Dios había capacitado para una labor extraordinaria de llevar el mensaje del evangelio por Asia, Europa, Pablo ya sale de allí. Y entonces, al paso del tiempo, como todo pastor responsable, como todo un hombre de Dios, pues no se olvida de aquella congregación, sino que escuchando las situaciones, porque las iglesias, todas las congregaciones, desde que estén compuestas por seres humanos, siempre van a haber dificultades. Amén. Siempre van a haber dificultades, siempre. Porque los seres humanos somos muy complejos. El único que nos aguanta es el Señor. Amén. El único que nos aguanta es Él. A veces ni nosotros mismos. Pero Él tiene misericordia y nos aguanta. Su amor y su bondad nos ayuda a mantenernos. Pero mientras que las iglesias, por eso, con tantas situaciones que pasan, ¿verdad?, en el mundo, en la iglesia en general, porque cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia que está compuesta por diferentes denominaciones, diferentes congregaciones, porque la iglesia está así, ¿verdad?
Y la iglesia sufre de muchos problemas. Entonces la iglesia en Corinto estaba pasando por una serie de situaciones. Todos los que habían llegado a la iglesia llegaron como llegamos nosotros también, ¿verdad? Con mañas, perdónenme la expresión, con problemas, con dificultades, desfasados de muchas cosas. Pero llegamos al Señor, llegamos a la iglesia, nos hizo parte de la iglesia. Entramos a una congregación y allí, a través de la palabra y a través del pastor de la congregación, empezó Dios a enseñarnos, y empieza Dios a través de la palabra y por su Espíritu Santo a hacer una obra en nosotros, amén, a enderezarnos, a corregirnos, y no ha parado, y su obra no para, porque el que comenzó la obra, ¿qué dice la Escritura? La perfeccionará y la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces allí llegamos en esa condición. La iglesia era así. Usted puede encontrar en la carta a los Corintios todos los problemas que hubo dentro de la iglesia. Entonces Pablo se dirige a la iglesia acompañado de su hermano en la fe, amén. Y lo dicen en el capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ellos eran los autores, ellos eran los, ¿cómo se llama? Hay el destinatario, ¿sí? Y está el remitente. Ellos eran los que escribieron, fueron quienes escribieron la carta, los remitentes de la carta. Y los destinatarios era la iglesia en Corinto. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A esa iglesia, a ellos se dirigen. Y en el verso 2 nos muestra eso. ¿Quiénes eran los destinatarios? Dice el verso 2, a la iglesia de ¿quién? ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Esos detallitos tan corticos en esos pasajes nos dan unas cosas tan hermosas. A la iglesia de ¿quién? De Dios. Dios bendiga a nuestro presidente a nivel mundial, a nuestro pastor Soto, al pastor Henao, amén, a la Junta Internacional, a la Junta Nacional. Dios les ha delegado la responsabilidad de administrar, unos a nivel internacional, otros a nivel nacional, otros por zona y otros a nivel local. A administrar la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios, mire esto tan hermoso, Dios nos ayude. A la iglesia de Dios. ¿Dónde estaba la iglesia de Dios en ese entonces? O parte de la iglesia en Corinto. A la congregación en Corinto. Y mire cómo lo sigue describiendo: a los santificados en Cristo Jesús. ¿No se alegra por ello, hermano? Que nosotros somos santos por el que murió en la cruz por nosotros. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Que Él nos santificó en la cruz. Amén. A mí me dicen, ay, se la da de santo. No me la doy de santo, soy santo. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? Porque Él me santificó. No soy santo por mi santidad es imperfecta, pero Él me santificó. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Se la da de justo? No me la doy de justo. Soy justo porque Él murió por mí. El justo por mí. El justo por los injustos. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? A la iglesia en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pero también de ser santificados dice, llamados. Amén. Son términos bonitos que están ahí. ¿Llamados a qué? ¿Cuántos están llamados a ser santos? No hay uno que no tenga. Todo el que esté, el que pertenezca a la iglesia, ¿verdad? El que esté dentro de la iglesia, el que se siente miembro de la iglesia, está llamado ¿a qué? A ser santo. Y ahí estamos nosotros. Porque aunque somos líderes, pastores, no somos diferentes. Allá en la congregación donde estoy, en Tocancipá, tengo en este momento 4 pastores, 4 hombres retirados, generales retirados, ¿no?, que congregan ahí. Y vea, pasaron por la etapa, empezaron siendo creyentes, llegaron a ser líderes de las congregaciones, luego fueron a un campo blanco como pastores probantes, luego fueron ascendidos ¿a qué? A laicos. Luego pasaron a ser licenciados, luego a ministros ordenados, y dio la vueltica, el ciclo da la vuelta, y otra vez son miembros de la iglesia. Y eso somos. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Amén, esos somos miembros, no somos, perdónenme la expresión, otra clase de personas, bichos raros. No, somos miembros de la iglesia. Esta palabra no es para uno, como han dicho algunos, señala uno con un dedo, pero tres vienen para acá. Somos miembros de la iglesia, a la iglesia del Señor en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo y llamados a ser santos. Oye esto tan bonito de aquí en adelante, con todos los que en cualquier lugar, entre ellos incluye Cañaveral. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Incluye Tocancipá, incluye, amén, Bucaramanga, en cualquier lugar, incluye en la India, Europa, incluye a todos ellos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lean fuerte conmigo: Señor de ellos y Señor. Él es el Señor. Nosotros que somos criaturas, Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Señor. Nosotros somos sencillas criaturas. Que el valor que usted y yo hoy tenemos no es por nosotros, nos lo ha dado el Señor. A su nombre gloria. Él merece una alabanza y un aplauso también. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Pablo escribe para corregir muchas cosas. No vamos a abundar de ello porque el tiempo no nos da, pero habla de muchas cosas, corrigiendo, por ejemplo, o hablando más bien acerca de la unidad de la iglesia, porque ese es uno de los, de hecho, la oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan habla de esa oración profunda, que todos sean ¿qué? Uno. Eso es un trabajo. Amén. Porque el Señor no va a levantar una iglesia que esté fraccionada, un cuerpo desmembrado. Viene por una iglesia que sea ¿qué? Unida en conocimiento, en doctrina, en temas doctrinales, en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Porque hay doctrinas generales que podemos diferir, pero en las doctrinas fundamentales la iglesia debe ser ¿qué? Una. El Señor no viene por una iglesia fraccionada, y allá hay una tarea bastante larga. Entonces corrige eso, problemas morales también dentro de la iglesia, problemas religiosos y otros asuntos. Vuelvo y repito, no lo vamos a ver, pero vamos al capítulo 15, que es a donde quiero llegar y a donde, verdad, el Señor en su bondad me ha puesto en mi corazón. Esta mañana le oraba al Señor temprano, estos días, después de asumir esta responsabilidad de venir: Señor, por favor, guíame, ayúdame, Señor. Y dele, y llega uno acá y: Señor, por favor, amén, por favor, ten misericordia de mí. Aleluya. Dios puso en el corazón esta palabra. Entonces, vuelvo y le repito, el capítulo 15 de esta carta es como la columna vertebral, es un capítulo central de la Biblia. Muchos lo han denominado así: central de la Biblia. No de la carta a los Corintios, de la Biblia. Porque todo el capítulo tiene que ver con la obra de Cristo, con la obra de Cristo en la cruz, que es uno de los temas, vuelvo y repito, que todos nosotros debemos tener muy claro. Ustedes tienen una bendición maravillosa. Yo sigo en las enseñanzas de aquí de la congregación. A mi pastor lo he visto en pandemia, me escapaba, me congregaba en Cañaveral a través de la virtualidad, y encontrar enseñanzas doctrinales maravillosas que nuestro pastor ha entregado acá a la congregación, y que la iglesia debe estar como una esponja. Amén. A recibir. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque no en todo lugar se da, pero Dios ha dado un privilegio y hay que aprovechar esa oportunidad. Tengo el testimonio de un pastor que Dios le ha dado esa gracia de enseñar, y estuvo por 15 años en una congregación y se dio a la tarea de enseñar, pero lamentablemente a veces muy pocas personas están dispuestas a recibir. Porque hay algo que preocupa, y es que la iglesia se acostumbró a ir al templo.
no van con un hambre, sino van por costumbre. Una costumbre. Y hay gente, perdóneme la expresión, ojalá no pase en Cañaveral, pero por allá en la zona 66 suele pasar. Hay gente que, ¿verdad?, cree que con solo ir ya, eso es ya. Ya estuvo. Hay personas que creen que con solo pasar y hacer la oración, ya, eso fue suficiente. Con decir o creer que Cristo murió por mí, ya, eso es todo. ¿Me están entendiendo? Que parece que de ahí en adelante, yo un día le dije a la iglesia, ojalá un día sacáramos de la congregación todas estas sillas RIMAX y metiéramos escritorios universitarios, donde todos lleguemos a la congregación con la Biblia y una libreta de apuntes. Aprender como alumnos, discípulos del Señor, porque hoy escasean los verdaderos discípulos. Hay muchos adeptos, pero pocos discípulos. Y aquel pastor estuvo allí y se dio, porque enseñar no es tan fácil. Es un sacrificio. Y se dio a enseñar. Pero llegó el día en que lo trasladaron de ahí. Y se fue. Y llegó otro. Y el otro que llegó ya no tenía esa misma línea. Y entonces aquellos que en algún momento se dormían mientras el pastor enseñaba, aquellos que en algún momento, ¿verdad?, ay, esto es como cansón, hubiese otra clase de mensaje aquí, yo quisiera otra cosa. Sí, cuando no sabían que lo que les estaba enseñando era doctrina, formación espiritual. Ellos despreciaron y se fue. Pero cuando se fue, entonces ¿qué? Ahora sí queremos estudiar, pero ya no hay quien enseñe. Y la iglesia empezó a tener cierto sacudón. Y el pastor que llegó, entonces entró también en un problema. Esto no es fácil, hermanos. Pero qué maravilloso es poder aprender. Qué bonito es que las personas que congregan y tienen esa clase de ministerios puedan aprovechar todo ello. Para que cuando llegue otro en lugar, porque los ministerios no todos somos iguales, pero llegó otro, esos que aprendieron le van a ayudar al nuevo que llegó. Amén. Porque a veces llega y empiezas a murmurar y a comparar, y no todos somos iguales, pero suele pasar. Entonces, allí pasó eso. Y por eso la importancia de prestar atención a estos asuntos. Por favor, vayan conmigo al capítulo 15, versículo 1. Y aquí encontramos, como le decía Pablo, todo este capítulo, todo, habla de varios temas que ya lo vamos a ver. Y dice el versículo 1. Además, oye, aparte de hablar de todo lo anterior, es lo que está diciendo. Hablar de los asuntos, de la corrección de los problemas de la iglesia, hablar de los dones espirituales, hablar, por ejemplo, en el caso en el capítulo 13 del amor, la preeminencia del amor. Bueno, todo ello dice, además os declaro, hermanos, que declaraba el evangelio que os he predicado, la buena noticia, el cual también, ¿qué dice la palabra del Señor? Recibisteis. O sea, Pablo está diciendo que la iglesia en Corinto había recibido toda la enseñanza. Amén. Y a mí me encanta cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Macedonia, creo que es. Y dice, porque no he rehusado el anunciaros públicamente y por las casas todo el consejo de Dios. Eso me parece hermoso. Cuando yo leo eso me siento así chiquitico, porque digo, Señor, y respecto a mí, respecto a la congregación que me entregó, ¿qué? ¿Puedo el día que me vaya a decir lo mismo? ¿No he rehusado el anunciaros públicamente? Por las casas Pablo lo hacía de esa manera. Dios me ayude y Dios nos ayude. Dios nos ayude. Por eso, perdónenme un paréntesis, la gran responsabilidad de la iglesia, y en este caso de nuestro pastor, del pastor de la congregación, y la gran responsabilidad de ustedes de orar mucho por él. Porque por lo menos yo tengo la responsabilidad del culto hoy, acá, esta tarde en la 43. Pero cuando ellos tienen responsabilidades no de 2, 3 cultos, sino de muchos y de muchos compromisos a nivel internacional.
La enseñanza, la palabra, eso no es fácil. No sé en cuántos momentos quizás ha dicho: Señor, ¿qué hago hoy? ¿Cómo hago? No lo sabemos. Por eso la importancia de respaldar, de orar, de clamar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Dios nos ayude, amén. Entonces, el apóstol habla de ello, del evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual, por favor, todos esos términos es bueno hasta subrayarlos, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Pablo elogia eso en la iglesia, porque la iglesia había oído la palabra, la había recibido y estaba perseverando en la palabra. Pero como en toda congregación, porque en toda congregación no hay una congregación donde no hayan algunos que refuten, que digan: yo no estoy de acuerdo, o por ejemplo, yo fui a tal lugar, o tal persona enseña así. Amén. Porque hay diferentes doctrinas, ¿verdad? Y hay quienes quieren entrar a las iglesias para tergiversar la doctrina. ¿Me están entendiendo? Y empezar a leudar dentro de la iglesia y hacer daño a la iglesia. Entonces Pablo entra para hablar acerca de este tema, columna vertebral de la fe, el sacrificio de Cristo. Versículo 2. Por el cual, asimismo, oye esto tan bonito, asimismo, o sea, recibisteis y perseveráis en el evangelio. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué pasa con ello? Sois salvos. Y dice que si no creísteis en vano. Y en este capítulo aborda varios temas. El primero de ellos, Pablo establece la certeza de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué hace? Establece ¿qué? La certeza. Porque habían algunos que ponían en tela de juicio. Habían algunos que ponían a dudar, ¿verdad?, a las gentes de la resurrección de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz. Y entonces Pablo entra para hablar. Me gustaría leer algunos versículos. Verso 3, por favor, den conmigo. Porque primeramente os he enseñado, Pablo había enseñado a la iglesia, primeramente os he enseñado. ¿Qué les enseñó? Lo que asimismo recibí. ¿De quién? De Cristo mismo. Acuérdense que Pablo no perteneció al grupo de los 12. Amén. Dios se apareció a Pablo mientras Pablo oraba, ¿sí? ¿A dónde iba Pablito? Persiguiendo la iglesia. Respiraba amenazas de muerte contra la iglesia, pero el Señor le salió al camino. Dios en su gracia, porque Pablo no, a veces uno busca qué requisito llenaría Pablo para que el Señor lo llamara. Ningún requisito, un pecador común y corriente. No era otra persona, pero Él en su gracia, en su bondad, en su misericordia, en su soberanía, ¿qué hizo? Lo escogió, lo trajo, lo formó, lo preparó. Y por eso Pablo dice con claridad: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Amén. No vamos a hablar de la capacitación de Pablo, de la preparación de Pablo. ¿Qué recibió Pablo? ¿Y qué enseña? Que Cristo ¿qué? Murió. Cristo murió. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Por qué murió Cristo? Amén. Porque la Biblia establece que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y Cristo, y allá hay un pasaje en la carta a los Hebreos que cuando lo estudio digo: Señor, gracias por tener tanta misericordia. Amén. Porque Él se hizo hombre siendo Dios. Amén. Santo. Estando en su trono de gloria, se rebajó a venir aquí. Dice que tomó forma humana. Por favor, mírenlo rápido conmigo en Hebreos capítulo 2. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Hebreos capítulo 2. En el verso 14 lo declara. Hay muchos otros pasajes que lo hablan de esa manera o lo describen, pero el capítulo 2, verso 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
O sea, somos constituidos de carne y sangre. Lean conmigo, ¿qué dice? Él también. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él también participó de lo mismo. Amén. Participó de nuestra naturaleza. El Señor Jesucristo habitó en naturaleza humana, en naturaleza divina. 100% hombre, 100% divino. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Se hizo hombre, participó de lo mismo. Y mire esa palabra: para destruir, para anular. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Sabe algo? Yo la única manera que he encontrado para describir eso es la siguiente. Aquí hay algún lugar en Bogotá. Nuestra hermana Idalí conoce, y los que han ido a Bogotá conocen el centro de Bogotá y lo que se conocía antes y todavía existe parte de la calle del Bronx, que es donde están todos los muchachos, todas las gentes que han caído en las drogas, en la indigencia, ¿verdad? Y que viven en una situación terrible. Y que ustedes han oído a través de las noticias todo lo que se movía allí en ese lugar. Y que por ahí ni la policía pasaba, porque era un centro terrible de toda clase de delitos. Amén. Potestades de demonios en esos lugares. ¿Sabe algo? Lo único que yo he encontrado para comparar un poquito, ese Bronx que algunos conocen, no sé si aquí en Bucaramanga hay algún lugar, que creo que lo hay, como en todas las ciudades, hay algún lugar donde se reúnen o están todas estas personas. Así es el mundo. O sea, nosotros vemos el mundo y salimos por las calles y vamos a otros países y nos deslumbramos de ver las maravillas de la naturaleza. Normal, la naturaleza la creó el Señor. Nos deslumbramos por la tecnología, nos deslumbramos, bueno, por muchas cosas. Vemos personas con mucho dinero, con muchas posesiones, muchas cosas, ¿verdad? Lo vemos así. ¿Sabe cómo ve el Señor el mundo? A mi manera de ver, ¿cómo cree que lo ve? Como el Bronx. Porque nuestro pecado, y Isaías lo describe de una manera tremenda. No hay nada sano en nosotros. Nada sano. Desde la corona hasta la planta de los pies, maldad. ¿Verdad? Imagínense. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros hoy, así como está ahí sentadito, bien vestido, bien encorbatado, con buena locioncita, quién de ustedes se iría al Bronx, meterse al Bronx, vivir allí, comer de lo que ellos comen, dormir como ellos duermen? Levanten la mano, ¿quién iría? ¿Cierto que no? ¿Sabe quién sí lo hizo? El Señor. Él lo hizo, hermanos. Él, en esa condición sucia, corrupta, miserable nuestra, siendo mejor. No, la comparación nuestra no hay nada que ver con su gloria, con su santidad, con su majestad. No hay nada como comparar, no existe. Amén. Pero Él se humilló, dice la Biblia. Él vino y habitó y se metió. ¿Sabe qué hizo Él? Tomó el basurero, podemos decir, la suciedad. Una comparación así: la ropa cochina, perdónenme la expresión, sucia, podrida. Porque usted ve que estas personas, quién sabe cuánto hará que tienen un vestido encima. Esa podredumbre, suciedad, la tomó. Venga, le quitó ese vestido sucio. Este también. Y tomó esa maleta. Perdóneme, es la manera que encuentro de comparar. Y fue con el peso, con el mugre, con la suciedad. Él la tomó y se fue hasta la cruz. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y allí fue la única manera de poder hacer algo por esa humanidad. Fue ir a la cruz. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ese mugre, todo eso tipifica el pecado.
el pecado de la humanidad. Él tomó nuestra condición, tomó nuestro pecado y fue a la cruz y murió por mí. Y al morir por mí, su sangre me lavaba, me limpiaba de todo pecado. Y entonces ese sacrificio que Él hizo por mí me santificó, hizo todo lo demás. Amén. ¿Cuántos se alegran por ello? Eso fue lo que hizo. Algo parecido. Es algo en mi limitación que puedo describir. Eso fue lo que hizo Él por nosotros. ¿No cree que es motivo de adorar y de engrandecer su nombre? ¿No cree que es motivo de dar gloria y decirle, Señor, gracias? No mereciendo nosotros nada. A su nombre gloria. La Biblia dice en la carta a los Efesios, dice, y Él, Jesucristo, Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. ¿Hay alguno aquí que sepa de primeros auxilios? Amén. Y también en un momento comparé, le dije a la iglesia, dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Le dije, ¿cuál de la iglesia? ¿Quién de ustedes? Si una persona con lepra conoce a alguien, a un leproso. Hay un pueblo de Cundinamarca donde llevan a todos los leprosos. Allá fue pastor mi presbítero, mi antiguo presbítero. Y él cuenta la manera, la situación de ellos. La lepra se le come los dedos, se les come la piel de la cara, ¿verdad? Se va tragando la piel. Hay algunos que incluso, él cuenta que cuando iban a hallar el tinto, la vitamina se la llevaban con los dos mochitos, que no tenían manos, y le llevaban el tinto. Tremendo, ¿no? ¿Quién de nosotros, si un leproso se fuera al agua y se ahogara o estuviera ahogándose y sacarlo del agua, ¿verdad? Agonizando, con sus labios tragados por la lepra, ¿quién le daría respiración boca a boca? Se nos da risa y nos da como pánico, como susto. Yo encuentro eso para comparar ese texto. El Señor lo hizo por nosotros. Darle vida a un muerto putrefacto, porque eso éramos nosotros por causa del pecado. Amén. Eso éramos. Pero Él nos dio ¿qué? Vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos ¿qué? Muertos. Y Él nos dio vida. Aleluya. Cuando yo leo eso, cuando miro eso y me imagino, le digo, Señor. Y hermanos, escúchenme bien. A veces otro problema que tenemos es de decir, no, ¿quién va a morir por ese miserable tan pecador? Porque nosotros medimos, de acuerdo a las actitudes de las personas, medimos cuál es más o menos pecador. Y resulta que no hay más ni menos pecadores. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo? Y eso le he enseñado a la iglesia también, para dejar de esa murmuradera y que yo soy mejor que otro y que yo no sé qué, que eso suele pasar. Y que yo soy no sé qué. No, usted no es nada sin el Señor. No somos nada sin Él. Y no somos más que nadie. Todos estamos. Les dije un día, hermanos, ¿qué pasaría si todos tuviéramos COVID? No podría señalar, usted tiene COVID, ¿no? ¿Qué tendríamos que decir? ¿Tenemos qué? Amén. No se podría señalar. Pero a veces pensamos que aquí, o sea, yo soy mejor. No hay nadie mejor. Por eso es que cuando usted ve a su hermano que está mal, el deber suyo es orar, es interceder, es ayudarle, es darle la mano, en lugar de voltearle la espalda y no volverlo a saludar, es decirle, sí, está mal, vamos adelante, Dios nos va a ayudar, Dios lo va a levantar. Ese es el deber nuestro. A su nombre gloria, aleluya, amén. Esas situaciones nos tienen, hermanos, ¿verdad? En situaciones complejas hoy en la iglesia, porque a veces, como el fariseo y el publicano, el fariseo, aquel religioso imponente, Señor, te doy gracias que no soy como fulano. Hago, doy. ¿Sí han leído eso? Ah, bueno.
Pero aquel otro dice que ni siquiera se atrevía ¿a qué? A levantar su rostro y oraba diciéndole: sé propicio a mí, que soy pecador. Amén. Esa debe ser la actitud de nosotros, de la iglesia. No importa cuál sea, hermanos. Siempre nosotros estamos en una naturaleza humana. No somos ángeles, ni querubines, ni arcángeles. Y eso no significa tampoco, ni es una alcahuetería, perdóneme la expresión, o es, ¿cómo se llamaría? Una excusa para, pobre de mí, yo soy pecador, entonces por eso ando de la lengua. No, no. Por eso hago lo que quiera. No, porque el que ha muerto al pecado, dice la Escritura, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, no practicamos el pecado, vivimos en una naturaleza. Por eso, querida iglesia, la importancia de estos servicios, la importancia de este recinto llamado templo. Este recinto no sería nada. ¿Qué sería este edificio solo? Amén. Nada. Vacío, lleno de cucarachas, de polillas, de arañas. Pero este recinto es el lugar donde la iglesia del Señor viene para adorarle y para recibir la palabra, para alimentarse de la palabra. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? Amén. Es así. Y es la importancia, hermanos. A veces las personas, a algunos les da pereza orar, les da, perdónenme la expresión, artera orar. Amén. Se cansan escuchando la palabra, se cansan de estudiar la palabra. Pero hermanos, este lugar, este medio que Dios ha provisto es para eso. Porque como somos, o sea, no nos confiamos de nosotros mismos. Sabemos cuál es nuestra naturaleza, y eso más de uno lo ha experimentado, que muchos fueron muy juiciosos congregando, yendo a los servicios, pero llegó el día en que por causa de una discoteca del demonio de oro, amén, abandonaron el templo, no volvieron a culto. Amén. Y por eso muchos ya, mientras estuvieron en un templo, dentro de una congregación, y oyeron la palabra, tuvieron esa experiencia bonita de una vida diferente. Pero el que se va y ya no vuelve a recibir la palabra, empieza a experimentar otra vez esa vida desordenada, sucia y corrupta. Amén. Porque recibe el alimento de allá afuera. Por eso es importante, como dice la Escritura, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios nos ayude, amén. No dejar de congregarnos. Cada servicio es una oportunidad gloriosa del Señor. Cada convención, cada actividad, cualquiera que sea, es una oportunidad que Dios nos está dando a la iglesia para fortalecernos, para orar, para clamar. Cada vez que usted se arrodilla, se postra delante de su presencia, es para decirle: Dios, aquí estoy, ayúdame, ten misericordia, reconozco mi necesidad, reconozco mi condición, Señor, ayúdame si tú no me ayudas. Hace un rato escuchaba los cánticos, porque para mí cada cántico tiene un significado. No es venir a hacer ruido, no. Uno tiene que pensar en lo que canta. Y yo le he dicho a la iglesia, nosotros oramos de rodillas, pero oramos cantando también, porque los cánticos se convierten en una oración al Señor. Y mientras cantaba, ¿verdad?, meditaba en la palabra, y en ese cántico me llevaba a entregarme, a humillarme, amén, a reconocer que Él es el Señor, que Él es grande, que yo soy el necesitado y que estoy aquí porque le necesito. A su nombre, gloria. Estoy aquí porque le necesito. Mi querida iglesia, Dios nos guarde del orgullo, de la arrogancia, de la altivez. Amén. Yo soy, no somos. Yo sé que somos pecadores, redimidos gracias al Señor, pero estamos en una naturaleza humana. Eso somos. No nada más somos eso. Amén. Gloria al Señor. Padre, el tiempo se fue. ¿Me dan un minutico más? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Esa es una gran noticia. Y murió por mí. La carta a los Hebreos describe o nos enseña de cuál era la demanda, ¿verdad?, de Dios por el pecado. ¿Sí? Amén, hermanos.
La demanda era la muerte. O sea, la paga del pecado es la muerte. La paga del delito era la condenación a muerte. En su amor, en su misericordia, que es indescriptible, no hay cómo describir ese amor de Dios, esa misericordia del Señor, envió a su Hijo en sustitución nuestra. Amén. Y Él murió por ¿quiénes? Por todos. Murió por todos. Sus brazos los extendió a la cruz. Indica los 4 puntos cardinales de la tierra. Quiere decir que murió ¿por qué? Por todos. Pero el beneficio, ¿cómo le diría? La palabra del Señor describe. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y aparecieron serpientes ardientes que los mordían y qué? Y morían, y eso trajo una mortandad a causa de la murmuración y, bueno, el pecado del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Números? Y el pueblo vino a Moisés para que por favor intercediera por ellos ante Dios. Y reconocen que habían pecado, pero que por favor orara para que las serpientes fueran quitadas de en medio de ellos. Y Moisés, como todo buen pastor, oró por el pueblo. Intercedió por el pueblo. Eso está en Números capítulo 22, creo que es. Intercedió por el pueblo. Y Dios le dio respuesta. ¿Se acuerdan? Y le dijo a Moisés: hazte una serpiente ¿de qué? De bronce. Y levántala. Oye, qué medicina, ¿no? Levántala. Y dile al pueblo que cualquiera que fuera mordido, ¿qué? Y ya. Usted se imagina para hoy, o sea, algo así. O para aquel tiempo, ¿cómo tildarían a Moisés? ¿Qué hablarían del mismo Señor? Pero ¿cómo así? Porque solamente basta la palabra y las serpientes se irían. Pero perdóneme la expresión, ¿qué bobada es esa? Una serpiente que tengo que mirarla, ya quedó sano. Era una actitud de fe. Amén. Y cuando el Señor habla de Él, porque eso tipificaba a Cristo, en otras palabras, la medicina para la mordedura de la serpiente por causa del pecado, por el pecado, metió el pecado. Amén. Y que toda la humanidad fue mordida por esa serpiente, afectada por esa serpiente. Y en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, en el verso 14 creo que es, por favor, si me dan un minutico y lo miramos. ¿Cuánto dan gloria a Cristo? Capítulo 3, no es capítulo 3, sí, capítulo 3, verso 14. Dice allí, así como Cristo, y como Moisés, discúlpeme, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Quién habla aquí? Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué dijo el Señor? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre, gloria. Entonces, ¿a qué voy con esto? Él murió por todos. Amén. Murió por todos en la cruz. Pero los beneficiarios de ese sacrificio, ¿quiénes serían? Los que creen en Él, los que miraron a Él. Como dice la palabra, los que miraron a mí, ¿no fueron qué? Avergonzados. Amén. Los que creyeron en Él. Por eso, hermanos, cuando nos predicaron el Evangelio, yo era un religioso. Yo a estas alturas de la vida, si el Señor no se hubiese cruzado en el camino, sería arzobispo de la arquidiócesis. Yo estuve en el seminario, quería ser cura. Y fui al seminario. Quería ser padre, y gracias a Dios, Dios me lo permitió. Ser padre de 3 hijos. Era religioso. Fui al seminario. Pero cuando me hablaron de este evangelio y me mostraron mi miserable condición, porque yo me creía Napoleón, pues ser campesino por allá en el monte, pero no había otro.
Me fue bien en el colegio, me iba bien en el trabajo también, en la finca, soy del campo. Y me creía lo último. Pero cuando me hablaron del evangelio y empezaron a describir mi condición miserable de pecador, y a donde iba, a pesar de mi religión, a donde iba, ¿sí? Estaba perdido, iba al infierno. Y luego me muestran al Cristo que murió por mí y me hablan de Él. Yo en el momento me acuerdo que empezaron a hablarme a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche ya estaba doblegando mi rostro. Y así como dijo aquel, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque Dios trató con mi vida. Dios estaba lejos de mi casa, en un campo. Y allí yo le dije a quien me evangelizó, ¿qué debo hacer? Y entonces me dirigió a orar, a pedir perdón, a pedir misericordia y a rogar que Él me salvara. Yo no lo puedo salvar, yo le predico y le muestro al Señor, al Salvador. Yo no lo puedo salvar, pero Él sí lo puede perdonar, lavar con su sangre y anotar su nombre y será salvo. Esa noche lo hice. Y Dios tuvo misericordia. Y aquí voy. Por eso me encanta hablar de Él. Y presentarlo a Él y hablar de Él. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Con mis limitaciones. Pero hablar de Él, de su obra. Él murió por todos. Pero es beneficiario el que en Él cree. Ahora, el mismo evangelio lo dice. Por favor, más adelante, el verso 15, perdónenme, del capítulo 3. Para que todo aquel, ¿cuántos se incluyen ahí? Allá afuera hay un mundo que sabe de Él. Una cosa es saber, pero no han creído en Él. Celebran al 31, en diciembre lo celebran, en Semana Santa lo celebran, hablan de la muerte de Cristo, hablan del sacrificio de Cristo. Una cosa es saber de ello, pero otra cosa es entender y creer. Yo era un religioso. Yo toqué varias veces el primero, el segundo y el tercero, para la de 9 y para la de 12, ¿verdad? Eso lo hice. Fui uno de los que llegaba y me arrodillaba. Hijo, tus pecados. Acúseme, no que me perdonara, que me acusara. Y empezaba, acúseme y acúseme. Acúseme que soy grosero. Acúseme que me emborracho. Acúseme que me robé una gallina. Acúseme. ¿Algo más, hijo mío? No, Señor. Un esfuercito más. Ah, sí, acúseme que le robé unas monedas a mi papá. Bien, hijo mío, 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías, ve en paz. Rece 4 Padres Nuestros, 5 Ave Marías en el Alto de San Miguel y ve en paz. ¿En paz a qué? A llenar la mochila, por si era bueno, al otro año, a los 6 meses otra vez. Acúseme. Eso era. Pero qué maravilloso es cuando entendemos esta verdad, esta palabra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Mire, querida iglesia, el evangelio no es un cuento, el evangelio no es una historia, el evangelio no es una religión más. El evangelio es la oportunidad para el mundo, la única oportunidad para el hombre. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer no dice que va a ser, sino que ya ha sido condenado. Porque algunos pensamos, hay gente que piensa que tienen larga vida y lo que no saben es que en cualquier momento se van de aquí. Amén. Yo no sé si este será mi último mensaje, pero eso lo sabe el Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, es beneficiario el que en Él cree. Vayamos a Corintios. Gloria al Señor. Para ir aterrizando el avión. Porque primeramente os he enseñado, verso 3, lo que así mismo recibí, que Cristo murió por, léanlo, ¿por quién? Por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Cumplimiento de las Escrituras. Estaba establecido. Así, esto es una cuestión larga de enseñar, pero no podemos entrar en detalles en esa área. Ahora murió. Ahora verso 4.
y que fue ¿qué? Sepultado. Fue sepultado. Muerto y ¿qué? Y sepultado. Prueba de que había muerto. Fue sepultado. Lo hizo por nosotros. Y eso tiene una enseñanza también con respecto al adversario, al que tenía el imperio de la muerte. Fue sepultado. Pero también dice, y es la gran noticia, que ¿qué? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos míos, esto es fundamental en la vida cristiana. Si eso está claro, vamos bien. Si no está claro, estamos titubeando. Debe de estar claro. Él murió por mí. Él fue sepultado como señal de su muerte, pero la Biblia registra que Él resucitó. Resucitó. Amén. Sigamos leyendo. Al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, lo dice, eso está escrito en los evangelios, en los hechos, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Ese es el término más bonito para el creyente que parte de esta tierra. Durmió en Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen familiares que están durmiendo? Amén. No del trabajo de anoche, de la trasnochada, sino en Cristo. Duermen. Duermen. Apareció a más de 500. De los cuales muchos viven y otros duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y aquí entra Pablito diciendo, y al último de todos, como a un hombre grande, como al mejor, como al más preparado, como al más erudito. ¿Cómo dice? Como a un ¿qué? Tremendo, ¿no? En Pablo no había una pizca de arrogancia, de orgullo, de creer que eso era de él. No. Amén. ¿Era de quién? Del Señor. Y por último, como a un abortivo me apareció a mí. 9. Porque yo soy el más grande de los ministros, el más grande de los apóstoles, superior a los demás, ¿sí? Porque yo soy ¿qué? El más pequeño de los apóstoles. Y dice claramente que no soy digno de ser llamado. Ojalá leyeran los llamados apóstoles de esta época. Amén. Dios nos ayude. No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Y como les decía, todo esto aborda temas doctrinales de la muerte, la resurrección de Cristo y la gracia. Y en ese versículo siguiente, 3 veces habla de la palabra gracia. Verso 10, pero por la gracia, por el amor, por la bondad, amén, por el regalo inmerecido de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Por gracia de quién? Dios nos ayude. ¿Usted sabe algo? ¿Sabe cantar? ¿Quién le dio ello? El Señor. ¿Sabe ejecutar un instrumento? ¿Quién se lo dio? ¿Sabe dar una enseñanza? ¿Quién le dio eso? Dios. Dios le ha dado la gracia frente a X o Y grupo de trabajo en el liderazgo, ¿verdad? Y Dios le está. ¿Quién le ha dado? Dios. ¿Quién? Dios. Nadie más. La gloria siempre se la debemos a Él. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? A Él. Aleluya. Soy el más pequeño, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Sigan leyendo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entender ello, querida iglesia. No, yo soy y ustedes son como esa guitarra. Esa guitarra sola ahí como está. ¿Servirá? Pero si hay el que sabe, viene, la toma y empieza a tocar. Y entonces dice uno, uy, qué guitarra, cómo suena de bonito. Pero no es en sí, es quien la está. Así somos nosotros. No soy yo, es el que ejecuta en mí. Es el que me hace sonar.
¿Cuántos dan gloria al Señor? Es el que me da. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero imagínense si hubiera quedado ahí el pasaje. Amén. Habría problemas. Pero dice, pero no yo. El yo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Querida iglesia, toda la carta no la terminamos, pero usted la puede ir a su casa y leerla. Haga como la iglesia de Berea, llega y lee la carta y la estudia. Pero la carta aborda esos temas. El primero, vuelvo y le repito, establece la certeza de la resurrección de Cristo. El segundo, refuta a los que verdad negaban la resurrección de Cristo de los muertos. De ahí del verso 12 en adelante hasta el verso 19 lo habla. El tercer tema que aborda es la realidad de la resurrección de Cristo. ¿La realidad de qué? De la resurrección de Cristo, del verso 20 al 34. El cuarto tema que aborda es el cambio que se llegará o se llevará a cabo en los creyentes por la fe en Cristo. Porque ahí usted del verso 35 en adelante, usted empieza a leer qué va a suceder con todos los que hemos creído en Cristo, los que duermen y los que quedamos. Que esa es la esperanza que tenemos. Que los muertos en Cristo, dice que como una planta, la semilla queda, pero sale la planta. Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados. No se dijo cuándo ni a qué horas, pero hay unas señales sociales, religiosas, políticas que indican que como señal, y eso se está dando. Señales climáticas también, cambios, y eso se está dando. Y todo este mundo va caminando en propósito allá, va para allá. El mundo va madurando en su miseria, en su pecado, pero la iglesia no puede quedarse ahí. La iglesia debe ir creciendo, debe madurar como el fruto en el conocimiento del Hijo de Dios, para que a la final trompeta, para que cuando suene la trompeta, la iglesia sea arrebatada. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? Amén. Es el cuarto. Y el último de los temas de esta carta es que él declara, amén, la experiencia del creyente. La experiencia del creyente cuando suene la final trompeta. Y algo maravilloso, hermanos, que está ahí en el verso 55, es cuando hay una parte, una expresión del apóstol Pablo respecto a la muerte de Cristo, respecto a la obra de Cristo, respecto al triunfo que tenía Satanás, en otras palabras, porque se creía poseedor y dueño de todo, y entonces destructor. Y entonces viene la expresión diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Después de hablar de ese triunfo de Cristo en la cruz, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oye, Pablo tenía tan claro esa obra gloriosa, completa de Cristo, la cual debemos nosotros tener también clara. ¿Quién? Toda la iglesia. No el pastor, no los pastores, no los ministros. ¿Quién? Toda la iglesia. A su nombre gloria. Toda la iglesia. ¿Dónde está? ¿Dónde? Cristo venció. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Él resucitó. Amén. Y entonces aquí voy a aterrizar. Y dice el verso 57: mas gracias sean dadas a Dios. ¿A quién? A Dios, que nos da ¿qué? La victoria. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. No por usted, por medio de Jesucristo. Y aquí vienen unos apuntes importantes. Mi actitud o la actitud del creyente frente a la obra de Cristo, frente a estas descripciones, frente a la palabra, frente a la enseñanza, frente a este tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuál debe ser mi actitud? El verso 58 lo dice:
Así que, o sea, con respecto a lo anterior, dice Pablo, con respecto a lo anterior, hermanos míos, amados, iglesia de Cañaveral, que estén firmes. Amén. ¿Cuántos? Bueno, no voy a decir que levanten la mano, pero más de uno sé que ha sido afectado por la duda. De pronto hasta ahorita mismo esté aquí dudando, ¿será que sí, será que no? Los seres humanos, acuérdense cuando el Señor resucitó y se apareció a los 11 y estuvo entre ellos, dice la carta, el Evangelio según San Marcos, que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Los seres humanos, vuelvo y repito, somos bien complejos, difíciles. El mismo Dios, yo soy un hombre limitado, tratando de enseñar, quizás no sé si me da a entender, pero soy limitado. Pero el mismo Señor Jesucristo enseñó a los 12 y enseñó a los 11 después de que Judas le traicionó, con toda la clase de enseñanza y de señales. Pero cuando Él fue crucificado, cuando fue sepultado, y ellos dudaban de la resurrección, dudaban de todo lo que Él les había enseñado. De hecho, incluso algunos se fueron a sus antiguas labores. Amén. Entonces le reprochó la incredulidad y dureza de corazón. Escúcheme bien, no los desechó, no dijo lástima el tiempo que tuve con ustedes. No, les reprochó. Amén. Y luego de ello les volvió a encargar, entre ellos a Pedrito, que a Pedro en eso fue cuando le encargó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Amén, Señor, tú sabes que te amo. A pesar de todo, apacienta mis ovejas. Y por 3 veces le preguntó. Y Pedro se entristeció que le hubiera preguntado por 3ª vez. Pero esa es la bondad del Señor, esa es la misericordia de Dios. Entonces, querida iglesia, con respecto a todo ello, ¿cómo debemos estar? Firmes. Este es el tiempo donde no podemos estar cavilando entre dos pensamientos. Este es el tiempo donde no podemos estar perdiendo el tiempo en bagatelas de este mundo, en cosas de esta tierra. El mundo pasa y sus deseos, todo se termina, se acaba. Estamos pendientes, ¿verdad?, de la última moda, del último no sé qué. Hermano, esclavizados del último celular que salió, a ver si corro a comprar. Esclavizados del mejor vehículo para ostentar. Y eso no ha afectado el mundo exterior, dentro de la iglesia también, dentro de los ministerios también. Hay un afán a ver quién es el que tiene la mejor camisa. Por ejemplo, pasé una vez por allá en una reunión en un lugar de Colombia. Yo mando a hacer compro la tela y mando a hacer mis vestidos. O voy a Cartucho Calle, le digo a algunos, amén, por allá al madrugón a comprar. Y ya no tengo mi ropa, no ando por allá a ver si Hernán Sajar cuál fue el último vestido que sacó, la última marca, no. Pero hoy hay una carrera a ver quién tiene más, quién es mejor, quién es aquello, quién es o no. Y pasaba así una reunión, y cuando pasé, porque fui una vez y me puse a preguntar, ¿cuánto cuesta este vestido? 780, no, Dios mío. Otro porque era para un matrimonio. Uno trataba a ver si conseguía un vestidito bueno. ¿Qué tela es esa? Esa es tal. ¿Y qué tela esa es esta? Entonces yo iba anotando en una hoja. Y luego me fui por donde vendían las telas y pregunté a ver. Y entonces me di cuenta que me daba mejor comprar la tela y mandarla a hacer, y me salía más barato. Con el precio de uno hacía 2. Pero iba pasando y creo que conocí a alguien de tela, porque cuando pasé me tomó la solapa ¿y qué marca es? Le dije: Cartucho Calle. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Andamos más preocupados de tantas cosas de aquí. Dios nos ayude a dejar tanto de estar preocupados y volvernos a esta. Que esta sea la preocupación nuestra, la pasión nuestra, el amor nuestro, el trasnochar nuestro. ¿Qué? La palabra, la palabra, la palabra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque es esta la comida que a vida eterna permanece. Debemos estar firmes. Y también ¿qué? Constantes.
Querida iglesia, yo le digo a los que a veces cuando vienen al altar, cuando empiezan a venir, si usted es constante, tiene que ser constante en varias cosas. La primera, tiene que ser constante en congregarse. Si usted se congrega cada mes o cada vez que llueve para arriba, le aseguro que no va a pasar nada. Si usted ora cada vez por allá que se machaca un dedo, bueno, si acaso, tampoco. Si usted lee la Biblia por allá cada vez que viene cada año a culto, no va a pasar nada, no va a haber cambio. Pero si usted es constante en congregarse, constante en orar, constante en leer la palabra, le garantizo que va a haber un cambio maravilloso en su vida. Se lo garantizo, porque Dios lo hizo conmigo, porque Él tuvo misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? A mí me quedaba 2 horas y media para ir a culto. Mi padre no era creyente, mi papá no quería ni que fuera cura, ni que fuera pastor, ni que fuera creyente, nada. Él quería otra cosa de mi vida y me estorbó. Cuando supo que era evangélico, cristiano, me hizo la vida cuadritos por un tiempo, me echó de la casa. Váyase con su evangelio. Yo le hice caso y me iba a ir. Cuando me iba a ir me dijo, no, ojo, no le estoy diciendo que, no tome en cuenta esas palabras, no. Hagamos una cosa, quédese, pero no se vuelva tan fanático de esa plaga. No se meta tanto en eso, porque muchos se vuelven locos. Y amén, bueno, listo papá, pero listo, me quedé, claro que sí, pero todas las tardes después de terminar mis labores en el campo, tenía una quinta de eucaliptos lejos de la casa y todas las tardes me iba a leer Biblia debajo de los árboles hasta que anochecía. Y luego me gustó mucho ese pasaje cuando Cristo subió al monte a orar. Y era como era un monte, yo dije, Señor, tomo esa misma actitud. Y me metí al monte a orar, a decirle, Señor, aquí estoy. Era maravilloso para mí, esos días eran hermosos. Veía las estrellas, no sentía miedo. Amén, porque a veces uno ve el cielo de noche y le da miedo. No, sentía una bendición, la gloria de Dios, la gracia de Dios. Y ahí el Señor, 2 horas y media. Mi padre me ponía tareas para que meterme a trabajar y no dejarme ir a culto. Entonces, como empezaba trabajo a las 7 de la mañana, madrugaba a las 5 y media o 6 a empezar mi trabajo. Y a las 3 de la tarde le terminaba el oficio. Él se inventaba algo para enredarme. No, papá, ya terminé mi tarea, me voy a arreglar, me voy para culto. Me iba a las 3 y media, 4 de la tarde, 6 y media llegaba al pueblo a culto el martes. Estaba en el culto, me quedaba en la casita que tenía mi padre en el pueblo. A las 5 de la mañana al otro día, para el campo, a arrancar labores a las 8 de la mañana. Y así era. Y mi pastor en ese entonces me dijo eso. Sea constante en congregarse, constante en orar, constante en estudiar la palabra y va a ver el fruto. Y Dios en su bondad me ha permitido ver. Amén. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Cristo? Cuando me trasladé al pueblo, mayormente tuve más tiempo. Y entonces una mañana me desperté como a las 5. No me desperté, me despertaron. Yo era nuevo y me despertaron, que iban por la calle con la Santísima al hombro y echando voladores y verdad. Y entonces yo vi esa escena y vi que algunos con sombrilla iban caminando y dije, Dios mío, qué vergüenza. Estos aquí detrás de un muñeco muerto que tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, a esta hora botándole rezo a esto, y mientras tanto el evangélico durmiendo. Yo dije, Dios, ayúdame. Y me fui esa mañana, le dije, pastor, ¿me da permiso entrar al templo a orar? Ay, hermano, estaban orando, pero ninguno en la iglesia iba. Y Dios me permitió, en su bondad, en su misericordia, llegar a apoyar, acompañar. Y luego me fui casa por casa invitando a los hermanos para ir a la oración de ahí en adelante, a acompañar a los pastores. Ellos levantaban a las 4, nosotros llegábamos a las 5. ¡Qué bendición! Se requiere constancia. Y cuando hay firmeza y hay constancia en la enseñanza, en la doctrina, en recibir la palabra, el resultado es, ¿cuál es? Crecer. Y dice ahí la palabra, así que amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cierto que sí? Creciendo en la obra del Señor. En el conocimiento, en estas doctrinas hay que crecer. Dicen amén. Hay que abundar, hay que ir más y más creciendo en la obra del Señor. Y la finalidad, ¿cuál es? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Cristo viene pronto. La iglesia debe conocer, debemos estar firmes en esta doctrina de la palabra del Señor. Conocer al Señor, y el Señor levantará su iglesia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Va a clamar al Señor. Va a decirle: Dios, heme aquí. Tú me has traído en esta mañana, Señor, en este día, Padre, para recibir la palabra. No es mi palabra, es tu palabra. Oh Espíritu de Dios, ministranos en esta hora. Obra en esta hora, en esta hora, en esta tarde ya, Señor. Mete tu preciosa mano, aleluya. Toda la iglesia orando, clamando al Señor. Aleluya, clama a Dios. Y si hay vidas en esta hora que no han creído en Cristo, o que quizás han creído pero no han afirmado, no son constantes, amén, en conocerle, en asistir, en oír la palabra, en recibir la palabra, en estudiar la palabra, clámale al Señor en esta hora. Dígale: Dios, aquí estoy, aquí está mi vida. Levante su voz, levante sus manos al Señor. Amén, que se escuche un clamor de la iglesia, un clamor del pueblo, un clamor, aleluya, con una ansiedad, un deseo, amén, ardiente por la palabra, por el Señor, aleluya. Bendito Dios. No hay una oración, hermano, de la iglesia diciéndole: ven, Señor Jesús, porque la iglesia no se siente preparada. La iglesia no se siente lista. Aleluya. Algunos oran para que el Señor se demore en venir, amado hermano, pero este mundo camina en pos de la miseria, de la destrucción, y este mundo se va a poner cada día más feo, porque cuando la iglesia vea el mundo feo, clamaremos todos, le diremos todos: Señor, Señor, ven, Señor, ten misericordia. Así que antes de ello, clama al Señor en esta hora. Clama al Señor en esta mañana. Oh, sí, dígale a Dios: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, obra en mi vida. Señor, obra en mi vida. Pero si hay vidas en esta mañana que necesiten una oración, quisiera orar por ellos. Y si quiere venir al altar, venga y dígale: Dios, ayúdame. Aquel que quizás se siente débil, aquel que quizás, amén, no ha sido constante. Jóvenes que han estado viniendo de vez en cuando, personas, hogares, familias que de vez en cuando asisten, de vez en cuando vienen. Es de la mañana para que le diga: Señor, no más, no más. De aquí en adelante voy a aprovechar, voy a asistir, voy a oír la palabra. Quizás de vez en cuando estudia la palabra. No, a partir de ahora va a ser constante en pasar las horas, en pasar el tiempo, antes que ver otra cosa, antes que estar enredado en otras cosas, pasar tiempo, quizás en la mañana, en la noche, estudiando la palabra del Señor, preparándose, porque se requiere. Hay un mundo afuera que está muriendo, hay un mundo afuera que está perdido, hay un mundo afuera que ignora la obra de Cristo, que quizás han sabido pero no entienden, no han comprendido. Hay tantos como aquel etíope que descendía leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entendía. Pero Dios va a enviar a alguien, y quizás ese alguien sea usted, hermano y hermana, quien va a ir. Y qué maravilloso es que vaya, pero le hable la verdad, le enseñe la palabra, no le enseñe la religión, no le hable de la religión, no, del evangelio de Jesucristo. La religión embrutece, la religión aleja, la religión amén, en un momento nos aparta, la religión decepciona, pero el evangelio nos afirma, el evangelio nos alimenta. Si hay personas en esta mañana: yo no voy a hacer nada, pero el Señor sí. Hace años en esta ciudad de Bucaramanga, en un coliseo, se estaba llevando a cabo una convención. Predicaba el pastor Carlos Guerra. Yo venía ese día mal, y este varón de Ulusó habló del amor por la palabra, y yo sentí la necesidad de que oraran por mí. Pasé allí a donde él estaba cerca para que oraran por mí. Oraron y Dios hizo una obra maravillosa. Hoy él ya no está, pero estamos nosotros para continuar el trabajo.
Mañana ya no estaremos nosotros, pero habrán otros que estarán. Si usted siente la necesidad de que oremos por su vida, venga y vamos a orar. No le dé pena. Amén. Si los hay. Si no hay y quiere ir desde el lugar donde está, voy a orar desde este lugar. Padre soberano, no es mi palabra, es tu palabra, Señor. No es mi obra, es tu obra. Soy un vocero. Soy alguien, Señor, que solo puedo hablar de ti, pero no puedo obrar en el corazón de ninguno, Señor. Esa obra la haces tú por tu Espíritu Santo. Solamente, Señor, en esta mañana paséate. En esta mañana obra, Señor, en el corazón de cada uno, Señor. Obra en la vida de cada uno, Padre. Yo no puedo hacer nada, pero tú lo haces. Espíritu de Dios, paséate en esta hora. Paséate en esta hora, en esta tarde. Oh Dios, glorifícate en la vida de cada persona en este lugar. Glorifícate, Padre, por favor. Interviene, Señor. Mete tu preciosa mano y haz tu obra, Padre. Haz tu obra, Señor, en la vida de cada uno, de los jóvenes, de los adultos, de los varones, de las damas, Señor. Padre, aquel que está desanimado, desalentado, aquel que tiene dudas, aquel que ha dudado, aquel que quizás vino hoy con desánimo, quizás diciendo: es la última vez que voy a ir, no vuelvo más. Señor, obra en él, y que a partir de ahora sea una de las personas, de las columnas de esta congregación, sea uno de los que está constante, Señor, viniendo, asistiendo a los cultos de oración, de enseñanza, de los constantes apoyando, sirviendo, llevando la obra adelante, de los constantes, Señor, apoyando el trabajo en todas las áreas, Padre. Levántalo, ayúdalo, Señor, así como lo has hecho con mi vida, hazlo con ellos también, Señor. Bendice, Padre, a tus siervos en este lugar, al pastor de esta congregación, que sé que con gran sacrificio, quizás con mucho dolor, a veces por quizás abandonar su familia, Señor, pero se va con la alegría de llevar la palabra, con la alegría de enseñar,